gritando. Hay momentos que te destrozan, momentos donde la persona en que más confiaste te mira a los ojos y te dice que nunca fuiste suficiente, que tu amor, tu lealtad, tu propia línea de sangre es una maldición. Para Maribel, ese momento llegó en su noche de bodas, rechazada por el alfa que había amado desde la infancia, expulsada mientras llevaba un secreto que cambiaría todo. 3 vidas creciendo dentro de ella. 3 herederos a un poder que los clanes de lobos temían. Pero el rechazo tiene una forma de forjar reinas de niñas rotas. Y cuando la profecía exige su regreso, el alfa que la abandonó descubrirá que la frágil novia que descartó se ha convertido en algo mucho más peligroso. Una reina de fuego helado, una madre de leyendas, y una mujer que ya no necesita su aceptación. Esta es su historia. Antes de continuar, amablemente suscríbete al canal y comenta desde dónde estás viendo. La luna de otoño colgaba pesada sobre las tierras de la manada Stonecrest, proyectando luz plateada a través de los terrenos ceremoniales, donde cientos de lobos se habían reunido para presenciar la unión de su alfa y su pareja desvanecida. Maribel estaba de pie en el centro del gran salón, su vestido de novia fluyendo a su alrededor como agua de luz de luna. La tela había sido tejida por las mujeres más ancianas de la manada, incrustada con símbolos de fertilidad y fuerza. Se había sentido hermosa cuando la vistieron, se sintió elegida, se sintió amada. Ahora, 3 horas después de la ceremonia, no sentía nada más que frío. La celebración había terminado abruptamente. El Alpha Thorn había agarrado su mano, su toque suave, pero sus ojos distantes, y la llevó lejos del baile y la música. Ella había asumido que él estaba ansioso por estar a solas con ella. Su corazón había latido con nerviosismo y anticipación. En cambio, la había traído aquí a la cámara del consejo. 6 ancianos se sentaron en un semicírculo, sus rostros curtidos graves a la luz del fuego. El padre de Thorn, el ex-alfa, estaba entre ellos. También lo estaba Gavern, el consejero principal de la manada, cuyos ojos siempre habían hecho sentir incómoda a Maribel. Thorn. Su voz salió más pequeña de lo que había pretendido. ¿Qué está pasando? Su nuevo esposo no le sostuvo la mirada. Él se mantuvo rígido a su lado, cada músculo tenso. La calidez que le había mostrado durante su cortejo, la ternura que había susurrado durante sus votos hace apenas unas horas, se había desvanecido como niebla y luz solar. Gavern dio un paso adelante. Era un hombre delgado, de cabello plateado a pesar de tener apenas 50 años, con ojos como astillas de hielo. Maribel de la línea Fuego Helado comenzó, su voz formal y fría. Hemos convocado esta reunión porque ha salido a la luz información, información que lo cambia todo. Su estómago se retorció. ¿Qué información? Tu línea de sangre. Las palabras vinieron del padre de Thorn, el anciano Crowin. Hemos descubierto textos en los antiguos archivos, profecías y advertencias sobre los lobos fuego helado. Maribel contuvo el aliento. Ella había sabido que su familia era rara. Su madre había muerto cuando Maribel era joven y su padre la había criado solo, enseñándole a ocultar el distintivo brillo azul plateado de su forma de lobo. Los lobos fuego helado estaban casi extintos, cazados generaciones atrás por razones que su padre nunca había explicado completamente. Mi línea de sangre no tiene nada que ver con... Tiene todo que ver con esta unión, Guy interrumpió bruscamente. Los textos antiguos hablan de los lobos fuego helado como presagios de caos. Vuestra especie casi destruyó los clanes hace 300 años. Empuñaron poderes que doblegaron el orden natural, poderes que volvieron locos a los lobos. Eso no es cierto. Maribel se volvió hacia Thorn desesperada.
Tú me conoces, sabes que yo nunca. ¿Llevas el poder? La pregunta de Crowen atravesó la habitación como una cuchilla. Maribel dudó. Nunca había manifestado habilidades más allá del cambio normal, pero su padre le había contado historias, susurrado que cuando llegara el momento, cuando realmente lo necesitara, el don fuego helado despertaría. No lo sé, admitió. Nunca lo es suficiente. La voz de Gavin fue definitiva. No podemos arriesgar la seguridad de la manada por incertidumbre. Los textos son claros. Los lobos fuego helado trajeron invierno y verano. Congelaron a los enemigos de adentro hacia afuera. Rompieron los lazos de la manada y llevaron a los alfas a la locura. Thorn, por favor. Maribel extendió la mano hacia su compañero. Diles que esto es una locura. Estamos unidos ahora, compañeros desvanecidos. La luna misma nos eligió. Finalmente, Thorn la miró. Lo que vio en sus ojos oscuros rompió algo fundamental dentro de su pecho. Arrepentimiento, pero también resolución. El Consejo ha aconsejado que no podemos proceder con este vínculo, dijo en voz baja. El mundo se inclinó. ¿Qué? La palabra apenas salió de sus labios. Lo siento, Maribel. Su mandíbula se apretó. Pero soy alfa primero. Mi deber es proteger esta manada. Si hay siquiera una posibilidad de que tu línea de sangre pueda causar daño, me estás rechazando. Su voz se elevó, incredulidad y horror inundándola en nuestra noche de bodas. Después de los votos, después de la ceremonia, el vínculo no ha sido consumado, dijo Gavin fríamente. Por lo tanto, aún puede ser roto sin daño permanente para el alfa. Sin daño permanente para el alfa. Como si ella no importara en absoluto, las piernas de Maribel temblaron. Quiso gritar, enfurecerse, transformarse y mostrarles que no era una amenaza. Pero el shock la había paralizado. Esto no podía estar pasando. Thorn la amaba. La había cortejado durante 2 años. Había desafiado las preocupaciones iniciales de su padre sobre su misteriosa línea de sangre. Se había parado ante toda la manada y había jurado su lealtad eterna. Yo, Thorn Blackidge, alfa de la manada Stonecrest. Su voz era firme, formal, ensayada. Te rechazo a ti, Maribel Frostmer, como mi compañera y luna. Las palabras la golpearon como golpes físicos. Cada sílaba clavaba hielo en sus venas. El frágil vínculo que habían formado durante la ceremonia, todavía nuevo y tierno, comenzó a resquebrajarse. El dolor irradió de su pecho hacia afuera, una agonía punzante que le robó el aliento. Ella jadeó, doblándose. Nadie se movió para ayudarla. Dejarás las tierras de Stonecrest al amanecer, continuó Gavin como si ella no estuviera allí desmoronándose. Puedes llevar tus pertenencias personales y provisiones para el viaje, pero ya no eres bienvenida aquí. Maribel se forzó a enderezarse. Las lágrimas empañaron su visión, pero se negó a dejarlas caer. No aquí, no frente a estos hombres de ojos fríos que decidieron su destino sin siquiera darle la oportunidad de defenderse. Miró a Thorn una última vez. Buscó en su rostro cualquier indicio del hombre que le había prometido amarla para siempre. «Eres un cobarde», susurró. Su expresión parpadeó. Solo por un instante vio dolor en sus ojos, pero no dijo nada. Maribel se dio la vuelta y salió de la cámara del consejo. Sus piernas se sentían desconectadas de su cuerpo. Los pasillos de la casa de la manada, que habían parecido tan grandiosos y acogedores solo unas horas antes, ahora se sentían como una prisión. Llegó a la habitación que habían preparado para ella, los aposentos de la luna, antes de que el primer sollozo brotara de su garganta. El espacio era hermoso, amueblado con ricas telas y madera tallada.
Una cama matrimonial cubierta de pieles y sedas. Se habían encendido velas, se habían esparcido pétalos de rosa. Alguien había preparado esta habitación para una noche de bodas llena de amor y alegría. En cambio, Maribel se derrumbó de rodillas y lloró. La fractura del vínculo la quemó como un incendio forestal. Su loba aulló de angustia, sintiendo la ruptura de algo que debería haber sido permanente. Las parejas desvanecidas eran sagradas. La propia diosa de la luna las había marcado el uno para el otro, y Thorne lo había echado a perder por miedo, por prejuicios ancestrales y profecías paranoicas. Pasaron las horas. Maribel no estaba segura de cuántas. Finalmente, las lágrimas cesaron. El dolor no, pero se asentó en algo manejable. Un dolor constante en lugar de una agonía aguda. Se puso de pie con piernas temblorosas y comenzó a empacar. No tenía mucho. La mayoría de sus pertenencias aún estaban en la cabaña de su padre, al borde de las tierras de la manada. Pero había algunos artículos aquí. El vestido que había usado para la ceremonia de cortejo, una capa que Thorne le había dado el invierno pasado. Tiró la capa a la chimenea y la vio arder. Mientras doblaba el vestido, una ola de náuseas la golpeó. Maribel se congeló. Las náuseas comenzaron hace 3 semanas. Había asumido que eran nervios por la boda, pero también había habido otras señales. Sentidos agudizados, agotamiento y su ciclo estaba retrasado. No. Con manos temblorosas, presionó sus palmas contra la parte inferior de su abdomen. Se adentró con sus sentidos de loba, buscando y los encontró. 3 pequeñas chispas de vida, apenas formadas, pero inconfundiblemente allí. 3 latidos de corazón revoloteando como pájaros atrapados. ¡Oh, diosa! Maribel se hundió en la cama. Estaba embarazada de trillizos, los hijos de Thorne, los hijos de una pareja rechazada y una loba fuego helado. Su mente corrió. Debería decírselo. Esto lo cambiaba todo. Seguramente, cuando supiera lo de los bebés, lo reconsideraría. Los cachorros eran sagrados. Estos eran sus herederos. Pero incluso mientras el pensamiento se formaba, ella sabía la verdad. El consejo vería su embarazo como una confirmación de sus peores miedos. Herederos fuego helado. 3 de ellos. Le quitarían a los niños en el momento en que nacieran. Los criarían como lobos de Stonecrest, enseñados a odiar y temer la línea de sangre de su madre. O peor, podrían ver a los cachorros como demasiado peligrosos para vivir. Una fría claridad se instaló sobre Maribel. No podía decírselo a nadie, no podía quedarse, tenía que desaparecer por completo. Para cuando los primeros rayos del amanecer tocaron el horizonte, Maribel había recogido sus escasas pertenencias y se había escabullido de la casa de la manada. Los terrenos estaban en silencio. La mayoría de los lobos todavía se estaban recuperando de la celebración, sin saber que su nueva luna había sido expulsada en la noche. Se transformó en su forma de loba, sintiendo el tirón y el estiramiento familiar del cambio. Su loba fuego helado era más pequeña que la mayoría, construida para la velocidad y la resistencia más que para la batalla. Su pelaje brillaba azul plateado a la luz temprana, hermoso y condenatorio. Maribel corrió. Corrió hacia el norte, lejos de las tierras de Stonecrest, lejos de todo lo que había conocido. El bosque se difuminó a su alrededor. Las lágrimas que no podía derramar en forma de loba le ardían detrás de los ojos, pero no disminuyó la velocidad. La herida del vínculo en su pecho palpitaba con cada latido, y debajo de ella esas 3 pequeñas chispas pulsaban. 3 razones para seguir adelante. 3 vidas dependiendo de su fuerza. No sabía a dónde iba. No tenía un plan más allá de alejarse lo más posible de Thorne
y su maldito consejo. Pero a medida que el sol se elevaba más y el territorio de Stonecrest se desvanecía detrás de ella, Maribel se hizo una promesa. Sobreviviría a esto, protegería a sus hijos, y nunca jamás permitiría que nadie la hiciera sentir inútil de nuevo. Las tierras salvajes del norte eran peligrosas, llenas de lobos errantes y cosas peores. Pero ahora mismo, Maribel preferiría enfrentar a 1000 errantes que pasar otro momento en un lugar que la había rechazado tan completamente. Corrió hasta que sus patas sangraron. Corrió hasta que el agotamiento la obligó a detenerse. Cuando finalmente colapsó en una pequeña cueva, escondida por una densa maleza, volvió a su forma humana y se permitió llorar una vez más. Esta vez colocó sus manos sobre su estómago mientras lloraba. «Lo siento», susurró a las pequeñas vidas que crecían dentro de ella. «Lo siento, tu padre es un cobarde. Lo siento, creceréis sin una manada. Pero os prometo esto, os amaré lo suficiente por un clan entero. Os protegeré con todo lo que soy, y me aseguraré de que nunca sintáis el dolor del rechazo». Fuera de la cueva, el viento susurró entre los árboles, y en lo profundo del pecho de Maribel, bajo la agonía del vínculo roto, algo más se agitó, algo frío y antiguo, algo que había estado dormido durante generaciones. Su poder fuego helado despertando por fin. Ahora, ¿qué surgiría de las cenizas de su rechazo? ¿Una loba rota o algo que los clanes nunca habían visto antes? 3 meses habían pasado desde que Maribel huyó de Stonecrest. 3 meses sobreviviendo en los territorios más duros que las tierras de los lobos tenían para ofrecer. Los territorios salvajes del norte hicieron honor a su nombre. Estos bosques eran densos y enredados, el terreno áspero e implacable. El invierno llegó temprano aquí, e incluso a finales de otoño, la escarcha cubría el suelo cada mañana. Maribel había encontrado refugio en una serie de cuevas cerca de un arroyo congelado. La cueva más grande se adentraba en la ladera, protegida del viento y escondida por una cascada que se había congelado parcialmente en láminas de hielo. No era cómoda, pero era segura, y la seguridad importaba más que la comodidad ahora. Se pasó la mano por su vientre hinchado. A los 3 meses, el embarazo comenzaba a notarse. Su metabolismo de loba significaba que se estaba desarrollando más rápido de lo que lo haría un humano. Los trillizos eran fuertes. A veces podía sentirlos moverse, suaves aleteos que la llenaban de asombro y terror a partes iguales. «Buenos días, pequeños», susurró. Había adoptado la costumbre de hablarles. Ayudaba con la soledad. En 3 meses no había visto a otra alma. No había querido hacerlo. Aquí fuera estaba más allá de las políticas y profecías de la manada. Aquí fuera nadie podría quitarle a sus hijos. Maribel se forzó a ponerse de pie. Las mañanas eran lo más difícil. Las heridas del vínculo aún le dolían, aunque la agonía aguda se había desvanecido a un dolor sordo. Había oído que las parejas rechazadas a veces morían de dolor. Otras se volvían locas, pero ella seguía aquí, luchando por ellos. Recogió su capa hecha con pieles que ella misma había cazado y curtido, y salió de la cueva. El aire de la mañana le mordió la piel. La nieve había caído durante la noche, cubriendo todo de blanco. Cazar se estaba volviendo más difícil a medida que su embarazo progresaba. Se cansaba fácilmente ahora, pero los trillizos exigían comida, y ella se negaba a dejarlos pasar hambre. Maribel se transformó en su forma de loba y comenzó a rastrear. Su loba a fuego helado se movía silenciosamente por la nieve, la nariz baja, buscando presas. Se había convertido en una mejor cazadora en estos meses de lo que nunca había sido en Stonecrest. La necesidad había agudizado sus habilidades. Captó el olor de un conejo y lo siguió hasta una pequeña madriguera.
Paciencia, quietud, luego el ataque. La caza fue rápida y limpia. Marabel llevó su presa de vuelta a la cueva y se transformó para prepararla. Mientras trabajaba, desollando y conservando la carne, sintió esa extraña agitación de nuevo. El poder se había vuelto más fuerte. A veces le faltaba el aliento incluso cuando el aire no estaba frío. A veces la escarcha se extendía desde sus dedos cuando estaba enfadada o asustada. No lo entendía, no sabía cómo controlarlo, pero estaba allí, innegable. Las historias de su padre habían sido ciertas. El don fuego helado era real. Marabel acababa de terminar de guardar la carne cuando escuchó voces. Se congeló. Voces significaban otros lobos, y otros lobos significaban peligro. Rápidamente apagó su pequeña fogata y se retiró más profundamente en la cueva. Con el corazón latiéndole con fuerza, colocó una mano protectora sobre su vientre. Los trillizos se agitaron como si sintieran su miedo. Por favor, estad tranquilos, respiró. Por favor. Las voces se acercaron, dos de ellas masculinas, rudes. Te digo, vi humo antes, dijo uno, aquí fuera. Te estás imaginando cosas. La segunda voz fue despectiva. No, mira, huellas frescas. El pulso de Marabel se aceleró. Había sido tan cuidadosa, pero aparentemente no lo suficiente. Escuchó pasos en la entrada de la cueva. Vio sombras moviéndose contra la cascada cubierta de hielo. Alguien definitivamente ha estado aquí. La primera voz dijo, la nieve ha sido despejada, y eso es una fogata. Podría ser un lobo errante o podría ser algo que valga la pena tomar. Las manos de Marabel se cerraron en puños. Estaba atrapada. La cueva solo tenía una entrada, y estos lobos la estaban bloqueando. Si intentaba correr, la atraparían, y en su condición no podía luchar, a menos que ese poder frío se agitara en su pecho, esperando, listo. Los dos lobos entraron en la cueva. Ambos eran hombres grandes, vestidos con pieles desiguales y llevando armas rudimentarias. Lobos errantes entonces, lobos sin manada que sobrevivían rebuscando y robando. El más alto la vio primero. Vaya, vaya, dijo sonriendo. ¿Qué tenemos aquí? Marabel se mantuvo firme. Idos ahora. El lobo errante más bajo se rió. Tiene espíritu, me gusta eso. Idos. Marabel repitió. Su voz era firme, pero su corazón latía contra sus costillas. No quiero problemas. Qué lástima. El alto se acercó. Estás en territorio errante ahora, cariño. Y todo aquí pertenece a quien sea lo suficientemente fuerte para tomarlo. Sus ojos la recorrieron, y Marabel vio el momento en que notó su embarazo. Su sonrisa se amplió. Oh, esto acaba de ponerse interesante. Embarazada y sola. Alguien debió querer mucho deshacerse de ti. La rabia inundó a Marabel, ardiente y feroz y absoluta. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevían a entrar en su refugio, amenazarla, burlarse de su situación? Última advertencia, dijo en voz baja. Idos o haré que os vayáis. Los lobos errantes intercambiaron miradas divertidas. ¿Tú y qué manada? Preguntó el más bajo. Marabel no respondió con palabras. Dejó que el poder se elevara. La escarcha se extendió desde sus pies en un círculo que se expandía rápidamente. La temperatura en la cueva se desplomó. Su aliento salió en nubes de vapor, y sus ojos comenzaron a brillar con una luz azul pálido. La diversión del lobo errante se desvaneció. ¿Qué demonios? El alto tropezó hacia atrás. Marabel levantó su mano y cristales de hielo se formaron en el aire a su alrededor. Giraron como una ventisca en miniatura, afilados y brillantes. Soy fuego helado, dijo, y su voz hizo eco extrañamente. Y habéis cometido un error fatal.
El poder estalló. Hielo brotó de sus palmas en lanzas dentadas. Los lobos errantes apenas tuvieron tiempo de gritar antes de que el hielo los engullera. No los mató. Maribel se dio cuenta a la distancia, pero los congeló en su lugar. Los encapsuló en hielo de la cintura para abajo. La miraron con absoluto terror. Maribel les devolvió la mirada, sorprendida por lo que acababa de hacer. El poder retrocedió tan rápido como había llegado, dejándola sin aliento. La luz azul se desvaneció de sus ojos, pero el hielo permaneció. Id, susurró, libraos si podéis, y id a decir a cada lobo errante en estos bosques que este territorio está reclamado. Decidles que la loba fuego helado está aquí y no mostrará piedad a quienes la amenacen. El hielo se agrietó. Los lobos errantes se liberaron y corrieron, chocando contra la entrada de la cueva en su pánico. Maribel se hundió de rodillas, sus manos temblaban, la cueva seguía helada, la escarcha cubría cada superficie. Ella había hecho eso, había empuñado un poder que no entendía y casi había matado a 2 lobos, pero ellos la habrían herido a sus bebés. Volvió a colocar las manos en su estómago. Los trillizos se movían, agitados por la oleada de energía. «Está bien», susurró, «estamos bien». Mamá nos mantuvo a salvo, pero ella sabía la verdad. Esto era solo el principio. Si los lobos errantes la habían encontrado, otros también lo harían. La noticia se extendería y finalmente alguien vendría que no se asustaría por un poco de hielo, a menos que los aterrorizara demasiado para que lo intentaran. Durante las semanas siguientes aparecieron más lobos errantes. Algunos sentían curiosidad por los rumores de una loba de fuego helado. Otros venían buscando presas fáciles. Todos aprendieron la misma lección. Maribel no mostró piedad. No mató, pero no tuvo que hacerlo. Una demostración de su poder fue suficiente. Los lobos que vinieron con violencia se fueron con congelaciones y cuentos de una loba plateada y azul que comandaba el invierno mismo. Pero otros vinieron por diferentes razones. La primera fue una joven llamada Brenna. Apareció en la entrada de la cueva una tarde, con las manos alzadas en señal de paz. «No quiero hacer daño», Brenna gritó. «Solo escuché que había un lugar seguro aquí, para lobos que no pertenecen a ningún otro lugar». Maribel la estudió con cansancio. Brenna estaba delgada, sus ropas andrajadas, parecía agotada y asustada. «¿Quién te rechazó?», preguntó Maribel en voz baja. Los ojos de Brenna se abrieron. «¿Cómo lo supiste?». «Conozco esa mirada». Maribel se hizo a un lado. «Entra, hay estofado». Esa noche, alrededor de una pequeña fogata, Brenna contó su historia. Había sido expulsada de su manada por negarse a aparearse con el macho que su alfa había elegido. Cuando huyó, la marcaron como errante y enviaron cazadores tras ella. «He estado corriendo durante 2 meses», dijo Brenna suavemente. «Estoy tan cansada». Maribel entendió ese agotamiento hasta los huesos. «Puedes quedarte», dijo. «Si quieres, podría usar la ayuda y la compañía». Los ojos de Brenna se llenaron de lágrimas. «¿En serio? ¿En serio? Pero necesitas entender algo». Maribel la miró. «Estoy embarazada de trillizos y cuando nazcan serán la primera prioridad. Si tienes algún problema con eso, no». Brenna sonrió. «Creo que es hermoso. Eres muy valiente». Valiente no era la palabra que Maribel habría elegido, pero aceptó el cumplido. Otros la siguieron. Un macho mayor llamado Jackson, con cicatrices y amargado, que había sido exiliado por hablar contra la corrupción de su alfa. Un par de hermanos, Tobe y Rune, huérfanos, cuando su manada fue destruida por una guerra territorial. Uno por uno, los parias encontraron su camino a la cueva de Maribel, y uno por uno,
Ella los recibió. No era una manada, no oficialmente, solo una colección dispersa de lobos que no tenían a dónde ir. Pero se ayudaron mutuamente, cazaron juntos, compartieron recursos e historias y miraron a Marabel. Ella no había pedido liderazgo, pero se asentó sobre sus hombros naturalmente. Tal vez porque ella había sido la primera. Tal vez por su poder, que usaba para protegerlos cuando venían los peligros. O tal vez porque entendía lo que significaba ser expulsada y había decidido que nadie bajo su protección volvería a sentirse así. Para cuando Marabel llegó a su 6º mes de embarazo, había 12 lobos viviendo en la red de cuevas. Habían fortificado la zona, creado almacenes de comida para el invierno que se acercaba y establecido un perímetro. «Necesitamos un nombre», dijo Jackson una noche. «Los otros lobos errantes nos están llamando algo. Deberíamos reclamarlo nosotros mismos». «¿Cómo nos están llamando?», preguntó Marabel. «La manada Frosthaven». Marabel consideró una manada. La palabra todavía dolía. Ya había sido rechazada por una manada. ¿Realmente quería construir otra? Pero al mirar alrededor del fuego a estos lobos que se habían convertido en su familia, se dio cuenta de algo. Esto no era como Stonecrest. Esto era suyo. «Entonces eso es lo que somos», dijo ella. Frosthaven, un lugar para los rechazados, los olvidados, los que las otras manadas desecharon. Brenna levantó una taza de té de hierbas. Por Frosthaven, hicieron eco los demás. Esa noche, Marabel yacía en sus pieles para dormir, las manos sobre su enorme vientre, y sintió a los trillizos moverse. Eran fuertes, activos, luchando entre sí por espacio. Ella sonrió. «Tu manada está creciendo», le susurró, «y cuando nazcáis, tendréis una familia esperándoos. No la familia que planeé para vosotros, pero quizás una mejor». Afuera la nieve comenzó a caer de nuevo, y en la distancia, tan al sur que Marabel no pudo haberlo oído, el Alpha Thorn Blackidge estaba en el balcón de la casa de su manada y miraba hacia la oscuridad del norte, preguntándose, no por primera vez, si había cometido el peor error de su vida. El parto comenzó en la noche más fría del invierno. Marabel se despertó con un dolor de calambres que le robó el aliento. Contuvo un grito, no queriendo despertar a los demás, pero Brenna, que había estado durmiendo cerca, estaba a su lado al instante. «¿Es la hora?», preguntó Brenna. Marabel solo pudo asentir. En cuestión de minutos, toda la manada Frosthaven estaba despierta. Las mujeres tomaron el control inmediatamente. Llevaban semanas preparándose para esto. Brenna y Tobe habían recogido hierbas y habían hecho un nido de parto en la parte más profunda y cálida del sistema de cuevas. «Vas a estar bien», dijo Brenna firmemente mientras ayudaba a Marabel a caminar. «Te tenemos». El parto duró 12 horas, 12 horas de agonía que hicieron que el rechazo del vínculo pareciera un suave dolor en comparación. Marabel gritó, maldijo, suplicó que terminara. Su poder de fuego helado surgió incontrolablemente, cubriendo las paredes de la cueva de hielo y bajando la temperatura tanto que los demás tuvieron que usar todas las pieles que poseían. Pero finalmente, benditamente, escuchó el primer llanto. «Es una niña», anunció Brenna, con lágrimas corriendo por su rostro mientras envolvía a la pequeña y ruidosa infante en pieles suaves. 2 más la siguieron, otra niña y luego un niño, trillizos, 2 hijas y un hijo. Cuando estuvieron todos limpios y envueltos, Brenna los colocó en los brazos de Marabel. Marabel miró a sus hijos y sintió su corazón romperse y reformarse en el mismo instante. Eran perfectos. La niña mayor tenía una mata de cabello oscuro y los rasgos fuertes de su padre. La segunda era más pequeña, delicada,
con mechones plateados que la marcaban como fuego helado puro, y el niño estaba en algún punto intermedio, con los ojos de Marabel y la barbilla decidida de Thorn. «Hola», susurró Marabel. «Hola, mis hermosos bebés». Los trillizos se calmaron al escuchar su voz. 3 pares de ojos, aún desenfocados, se volvieron hacia ella. «Necesitas ponerles nombre», dijo Tobe suavemente. Marabel había pensado en nombres durante meses, pero ahora, mirando a sus hijos, supo exactamente cómo llamarlos. «Keith», dijo, tocando la pequeña mano de su hija mayor. «Vera para la hija de fuego helado, y Saurin para su hijo. Nombres fuertes», dijo Jackson desde la entrada para cachorros fuertes. La manada se agolpó alrededor, cuidadosa y reverente. Todos se habían involucrado en estos bebés. Algunos de los lobos lloraban, otros sonreían con pura alegría. Esto era lo que la manada se suponía que debía ser. Marabel se dio cuenta, no política y poder, sino esta alegría compartida. Protección mutua, amor sin condiciones. «Bienvenidos a Frosthaven», dijo Brenna a los trillizos. «Os hemos estado esperando». Las primeras semanas con trillizos recién nacidos fueron caóticas. Marabel apenas durmió. Los bebés necesitaban alimentación constante, y con 3 de ellos, ella estaba perpetuamente exhausta. Pero la manada ayudó. Todos se turnaron para mecer a los bebés inquietos, cantarles o simplemente sostenerlos para que Marabel pudiera descansar. Keith demostró ser la más audaz. Lloraba en voz alta cuando quería algo y parecía estar estudiando todo con intensa concentración, incluso con solo unas semanas de vida. Vera era más tranquila, más contemplativa, y Saurin era el encantador, siempre aclara la garganta, listo, con una sonrisa sin dientes. «Van a ser un puñado», dijo Marabel una noche mientras amamantaba a Vera, mientras Brenna mecía a Saurin. «Las mejores cosas siempre lo son», respondió Brenna. Fue Jackson quien trajo la noticia 3 meses después del nacimiento de los trillizos. Regresó de una misión de exploración con una expresión grave. «Tenemos visitantes en camino. Importantes». Marabel levantó la vista de donde estaba jugando con Keith. «¿Qué tipo de visitantes?» «Místicos. 3 de ellos. Dicen que necesitan hablar con la loba fuego helado sobre una profecía». La sangre de Marabel se heló. «Échalos, lo intenté». Dijeron, «La profecía concierne a tus hijos». Dijeron, «Si no los escuchas, los clanes de lobos se destruirán a sí mismos». Ella quiso negarse. No quiso tener nada que ver con profecías o místicos o cualquier cosa que conectara con el mundo más allá de Frosthaven. Pero la mención de sus hijos lo cambió todo. «Está bien», dijo, «pero vienen solos y son vigilados». Los 3 místicos llegaron al día siguiente. Eran lobos antiguos, sus rostros surcados por la edad, sus ojos lechosos de sabiduría. Se movían lentamente, apoyándose en bastones tallados con runas. A pesar de su fragilidad, había poder en ellos. Marabel podía sentirlo. Lo recibió en la cueva principal, Keith en sus brazos y Vera y Saurin durmiendo cerca. Toda la manada de Frosthaven estaba presente, formando un círculo protector. «Hablad», dijo Marabel, «y hacedlo rápido». La mística más anciana, una mujer con cabello plateado que le llegaba al suelo, inclinó la cabeza. «Nos sentimos honrados de conocerte, Reina Fuego Helado». «No soy una reina, lo eres para nosotros». Entrando en la profecía. Los ojos ciegos de la mística de alguna manera encontraron el rostro de Marabel. «Hemos visto el futuro, muchos futuros posibles, y en todos ellos se acerca una gran guerra. Las guerras siempre están llegando». Marabel dijo despectivamente, «No como esta». El segundo místico habló, su voz como piedras moliéndose.
Esta guerra será entre los clanes de lobos, alfa contra alfa, manada contra manada. Quemará nuestras tierras como un incendio forestal y no dejará más que cenizas. ¿Qué tiene esto que ver con mis hijos? El tercer místico dio un paso adelante. Todo. La profecía habla de 3 herederos nacidos de fuego helado y sangre de alfa, nacidos del rechazo y el exilio. 3 que unificarán los clanes o los verán caer. Marabel abrazó más fuerte a Keith. No, ya está escrito, dijo la primera mística suavemente. Tus hijas y tu hijo están marcados por el destino. Cuando lleguen a la edad adulta, serán llamados a cumplir la profecía. Son los únicos que pueden detener lo que se avecina. Son bebés, no tienen nada que ver con la política de clanes. Todavía no, pero lo harán. La voz de la mística era triste. Lo sentimos. Sabemos que querías mantenerlos a salvo, pero esconderse del destino solo lo retrasa. Fuera. La voz de Marabel temblaba. Fuera de mi territorio. Hay más que necesitas saber. El segundo místico insistió. La profecía requiere. Dije, fuera. El hielo estalló por toda la cueva. La temperatura se desplomó. El hielo se extendió por el suelo en afiladas púas, obligando a los místicos a tropezar hacia atrás. Vuestros hijos son especiales, reina fuego helado, gritó la primera mística mientras se retiraban. Y los lobos especiales no pueden esconderse para siempre. Cuando llegue el momento, tendréis que elegir vuestra paz o la supervivencia de toda la especie de lobos. Entonces se fueron. La cueva quedó en silencio, excepto por el sonido de Vera comenzando a quejarse. Marabel se hundió de rodillas, aún aferrándose a Kate. No los escuchamos, dijo Brenna con ferocidad. Las profecías son solo palabras. Vuestros hijos pueden ser lo que quieran ser. Pero Marabel sabía más. Había pasado toda su vida tratando de escapar de las profecías sobre los lobos de fuego helado. Y mira a dónde la había llevado eso. Tal vez no se podía huir del destino. Tal vez todo lo que se podía hacer era enfrentarlo en sus propios términos. Miró a Keith, quien masticaba su pequeño puño y miraba a su madre con total confianza. No permitiré que te lleven, susurró Marabel. No me importa lo que diga la profecía. Eres mía y nadie va a usarte como peón en su guerra. Pero incluso mientras lo decía, sintió el peso de la inevitabilidad asentándose sobre sus hombros. Los místicos tenían razón en una cosa. Los lobos especiales no podían esconderse para siempre, y sus hijos eran los más especiales de todos. Esa noche, Marabel se paró fuera de la cueva, mirando las estrellas. Saurin estaba atado a su pecho en un cabestrillo, durmiendo plácidamente. Las niñas estaban adentro con Brenna. Nos he mantenido a salvo hasta ahora, le dijo a su hijo dormido. Construí un hogar, una manada, pero no es suficiente, ¿verdad? Eventualmente, el mundo vendrá por ti, por tus hermanas, y no puedo luchar contra el mundo entero. Saurin emitió un pequeño sonido en su sueño. Su pequeña mano se enroscó alrededor de su dedo. Necesito hacernos más fuertes, decidió Marabel. Frosthaven necesita ser más que solo un refugio. Necesita ser una fuerza, lo suficientemente poderosa para que nadie se atreviera a amenazarnos. Fue un punto de inflexión. Marabel se había contentado con esconderse, con permanecer pequeña y desapercibida. Pero sus hijos merecían algo mejor que una vida de esconderse. Merecían un reino. Y ella les construiría uno. A partir de mañana, Frosthaven se transformaría de un grupo heterogéneo de marginados en algo que los clans de lobos nunca habían visto. Una verdadera manada, unida no por sangre o territorio, sino por elección y lealtad, liderada por una reina de fuego helado y sus 3 herederos profetizados.
Pero, ¿qué estaba creciendo en los páramos del norte? ¿Un refugio de marginados? ¿O el futuro que haría temblar a los viejos clanes? 5 años cambiaron todo. Frosthaven ya no era una colección de cuevas que albergaban a marginados desesperados. Se había convertido en un próspero asentamiento tallado en la ladera de la montaña. Robustas estructuras de madera y piedra se erigían donde habían estado las tiendas. Campos de entrenamiento ocupaban el claro central. El humo se elevaba de múltiples hogares, llevando el aroma de comidas comunitarias. La manada también había crecido. La noticia se extendió a través de las redes de lobos errantes sobre un lugar donde los lobos rechazados podían encontrar pertenencia. Vinieron en goteo al principio, luego en corrientes. Para cuando Keith, Vera y Saurin cumplieron 5 años, Frosthaven contaba con casi 80 lobos. Y en el centro de todo estaba Marabel. Ella había cambiado tanto como su hogar. La niña asustada que había huido de Stonecrest se había ido, reemplazada por una mujer de acero y hielo. Había aprendido a manejar su poder de fuego helado con precisión. Aprendió a liderar con firme compasión. Aprendió a tomar decisiones difíciles y a vivir con las consecuencias. Su manada la llamaba reina. Ella había dejado de protestar por el título. Esta mañana se paró en los campos de entrenamiento observando a sus hijos pelear con Jackson. A los 5 años, los trillizos ya mostraban signos de grandeza. Keith luchaba con feroz determinación, su pequeña espada de práctica de madera golpeando fuerte y rápido. Tenía la mente táctica de su padre, siempre pensando 3 movimientos por delante. Su forma de lobo cuando se transformaba era de pelaje oscuro y poderosa. Vera era más pequeña, más delicada, pero había heredado toda la fuerza del Don Fuego Helado. Su forma de lobo brillaba azul plateado como la de Marabel, y cuando se emocionaba, la escarcha se extendía de sus manos como las de su madre. Estaba aprendiendo el control, pero era una lucha. Sorin era el equilibrio entre sus hermanas. Fuerte pero reflexivo, rápido pero cuidadoso, su lobo era una hermosa mezcla de pelaje oscuro y plateado, y tenía un carisma natural que atraía a otros hacia él. «Otra vez», exigió Keith después de que Jackson la desarmara por tercera vez. «Te estás cansando», dijo Jackson. «Toma un descanso». «Estoy bien», pero incluso mientras hablaba, Keith tropezó. Vera estuvo al lado de su hermana inmediatamente. «Keith, necesitas descansar. No me digas qué hacer». Keith espetó, apartándose bruscamente. Las hermanas se miraron con furia. Esto había estado sucediendo con más frecuencia últimamente. Keith se esforzaba hasta el agotamiento. Vera intentaba protegerla. Discusiones estallando entre ellas. Suficiente. Marabel gritó. Ambas niñas se detuvieron inmediatamente. Podían discutir entre ellas, pero nunca desobedecían a su madre. Marabel se acercó a sus hijos. «Keith, Jackson tiene razón. Has estado entrenando durante 3 horas. Tu cuerpo necesita descansar. Pero necesito ser fuerte». Keith protestó. «Siempre dices que necesitamos estar listos». La fuerza, resopla, no se trata solo de luchar hasta que colapsas. Es conocer tus límites. Marabel le alisó el cabello húmedo por el sudor a su hija. La verdadera fuerza es tener la sabiduría para retroceder y recuperarse para poder luchar otro día. Keith consideró esto y luego asintió a regañadientes. «Saurin, has estado practicando con los cachorros más jóvenes. ¿Cómo progresan?» Su hijo sonrió, mejorando. «Fenwick casi puede cambiar completamente ahora. Solo que la cola se le sigue atascando». Marabel se rió. «Bien, sigue trabajando con él». Se volvió hacia Vera. «Y tú, pequeña escarcha, trabajemos en tu control.
Sentí que casi congelabas el barril de agua antes. Vera agachó la cabeza. No quise, simplemente me frustré. Lo sé, por eso practicamos. La tarde la pasaron en entrenamiento individual. Maribel trabajó con Vera en canalizar su poder fuego helado sin dejar que las emociones lo controlaran. Era la misma lucha que Maribel había enfrentado y aún enfrentaba a veces. Su poder estaba ligado a los sentimientos. La ira lo hacía afilado y peligroso. El miedo lo hacía salvaje, pero el enfoque tranquilo lo hacía preciso y hermoso. Imagina el frío como una parte de ti, instruyó Maribel. No algo separado, es como respirar, natural, fácil. Vera cerró los ojos, concentrándose. Lentamente se formó escarcha en su palma. No explotó hacia afuera ni congeló todo lo cercano. En cambio, se cristalizó en un copo de nieve perfecto, intrincado y delicado. Lo hice. Los ojos de Vera se abrieron de golpe. Lo hiciste. Maribel abrazó a su hija. Estoy muy orgullosa de ti. Esa tarde, mientras la manada se reunía para la comida, un explorador se precipitó. Reina Maribel, tenemos una situación. El gran salón quedó en silencio. Maribel dejó su copa. Informe. Hay un lobo en nuestra frontera solicitando santuario. Pero el explorador dudó. Dice que es de Stonecrest. Cada lobo en el salón se volvió a mirar a Maribel. Stonecrest. La manada que la había rechazado, que la había echado en su noche de bodas. No había escuchado ese nombre en voz alta en 5 años. ¿Quién es ella?, preguntó Maribel, su voz firme a pesar del revuelo en su estómago. Dice que se llama Marin, es joven. Quizás 19 y el explorador miró a los trillizos que escuchaban atentamente. Está gravemente herida. Maribel cerró los ojos brevemente. Para esto había construido Frost Haven, para dar santuario a los lobos que lo necesitaban. Pero Stonecrest. Tráiganla, dijo con cuidado, y que Brenna prepare la sala de curación. Marin fue llevada en una camilla 20 minutos después. Era joven, como había dicho el explorador, bonita, con cabello color cobre y una salpicadura de pecas. Pero su rostro estaba magullado, su brazo doblado en un ángulo antinatural, y su respiración era trabajosa. ¿Qué te pasó?, preguntó Brenna suavemente mientras comenzaba a examinar las heridas. Castigo, susurró Marin, por rechazar un vínculo de apareamiento. Las manos de Maribel se apretaron. Ellos hicieron esto porque dijiste que no. El alfa. Él dijo que estaba siendo egoísta, que las necesidades de la manada venían antes que mis sentimientos. Los ojos de Marin se llenaron de lágrimas. Intenté explicar que el macho que él eligió era cruel, que había oído que él hirió a su pareja anterior, pero nadie escuchó, así que me hicieron un ejemplo. La rabia fría y terrible inundó a Maribel. La temperatura en la habitación bajó. Calma, murmuró Brenna. La chica necesita calor, no un congelamiento. Maribel se obligó a respirar, a reprimir la ira, pero ardía bajo su piel, esperando. Estás a salvo ahora, le dijo a Marin. Nadie te hará daño aquí, y nadie te forzará jamás a un vínculo que no quieras. Gracias. Marin sollozó de alivio. Gracias, reina Maribel. Mientras Brenna se puso a curar las heridas de Marin, Maribel salió. Encontró a sus hijos esperándola, sus pequeños rostros serios. «Mamá, ¿esa manada es mala?», preguntó Saurin. Maribel se arrodilló a su altura. Nunca les había contado la historia completa de su padre. Sabían que tenían uno en algún lugar. Sabían que él no era parte de sus vidas, pero no sabían sobre el rechazo, sobre Stonecrest. Tal vez era hora de que aprendieran algo de ello. Esa manada, dijo con cuidado, es de donde vengo. Antes de que nacierais,
tomaron decisiones con las que no estaba de acuerdo. Así que me fui y construí algo mejor, algo más amable. Eso es lo que es Frosthaven. Te hirieron. La voz de Keith era feroz. Lo hicieron, pero me hizo más fuerte. Lo suficientemente fuerte para protegeros. Lo suficientemente fuerte para crear un hogar donde todos son valorados. Vera abrazó a Marabel por el cuello. Me alegro de que los dejaras. Me gusta nuestra casa. Y yo también, pequeña escarcha. Y yo también. Pero mientras Marabel abrazaba a sus hijos, un plan comenzó a formarse en su mente. Stonecrest no había cambiado. Todavía eran crueles, todavía castigaban a los lobos por querer autonomía, todavía valoraban el poder sobre la compasión, y eran solo una manada entre muchas con el mismo veneno. Los místicos tenían razón. Se acercaba una guerra. Marabel podía sentirla en los vientos cambiantes. Las viejas estructuras de manada estaban fallando. Los alfas se estaban volviendo tiranos. Los lobos estaban sufriendo y sus hijos, profetizados como estaban, quedarían atrapados en medio de todo a menos que ella actuara primero. Durante el año siguiente, Marabel transformó Frosthaven de un santuario en una declaración. Envió emisarios a otras manadas, no a los poderosos clanes centrales, sino a las manadas fronterizas más pequeñas, las que luchaban bajo la dominación de manadas más grandes. Ofreció alianzas, acuerdos comerciales, protección mutua. Algunos aceptaron, otros sospecharon. Pero lentamente, una red comenzó a formarse. Manadas que habían estado aisladas encontraron una causa común. Lobos que habían estado sin voz encontraron un campeón. Y en el centro estaba la reina Fuego Helado y su creciente leyenda. Se extendieron historias sobre una pareja rechazada que se había vuelto más poderosa que cualquier alfa, sobre trillizos que podrían unir los clanes, sobre un lugar donde la fuerza se medía por la lealtad, no por la crueldad. Las principales manadas comenzaron a darse cuenta. Emisarios vinieron de los territorios del este, de las marismas del sur, incluso de los clanes centrales. Todos querían lo mismo, evaluar a esta reina advenediza para ver si era una amenaza o una oportunidad. Marabel se reunió con todos ellos. Fue diplomática pero firme. Frosthaven no se doblegaría ante ningún alfa, no comprometería sus valores, pero serían buenos vecinos para aquellos que mostraran respeto. Fue durante una de estas reuniones que escuchó su nombre de nuevo. El Alpha Thorn de Stonecrest está preocupado por tu creciente influencia. El emisario dijo que era de una de las manadas centrales, un lobo pulido con ojos calculadores. Marabel mantuvo su expresión neutral. ¿Lo está? Él cree que la estructura tradicional de la manada está siendo socavada, que tus métodos poco convencionales están fomentando la disidencia. Mis métodos, dijo Marabel con frialdad, son sobre tratar a los lobos con dignidad. Si eso socava su autoridad, quizás su autoridad merece ser socavada. Las cejas del emisario se elevaron. Palabras fuertes, reina Marabel. No le tengo miedo a Thorn Blackidge. Y no lo tenía. Ya no. Si tiene preocupaciones, puede traérmelas él mismo. De lo contrario, puedes decirle que Frosthaven continuará exactamente como estamos. Después de que el emisario se fue, Brenna se acercó a ella. «Estás provocando al oso», dijo Brenna en voz baja. «Estoy trazando una línea», corrigió Marabel. «Durante 6 años he estado construyendo en secreto, creciendo en silencio, pero somos lo suficientemente fuertes ahora. Es hora de que el mundo sepa que los lobos rechazados pueden convertirse en reinas y que las reinas no responden a los alfas que las desecharon. Y si viene por ti». Marabel sonrió. No era una expresión amable.
Entonces descubrirá que la chica frágil que rechazó ya no existe, y en su lugar hay alguien que no se romperá tan fácilmente. Esa noche, ella se paró en la muralla de Frosthaven, mirando hacia el sur, hacia territorios que una vez había llamado hogar. Sus hijos la encontraron allí, como solían hacerlo. A los 6 años de edad, eran lo suficientemente perceptivos para sentir cuando ella estaba preocupada. «Cuéntanos sobre nuestro padre», dijo Keith. No era la primera vez que preguntaban, pero era la primera vez que Maribel se sentía lista para responder. Miró a sus 3 hermosos hijos, fuertes, valientes, amables, todo lo que su padre debería haber sido. «Tu padre», dijo lentamente, «es el Alpha Thorn Blackage de la manada Stonecrest. Él era mi pareja desvanecida, y en nuestra noche de bodas, su consejo lo convenció de que mi linaje era peligroso. Así que me rechazó, me expulsó. Él nunca supo de vosotros». Los trillizos absorbieron esto en silencio. «¿Él lo sabe ahora?», preguntó Saurin. «No lo sé. Quizás. Los rumores sobre mí se han extendido mucho, pero nunca he confirmado vuestra existencia a nadie fuera de Frosthaven». «¿Por qué no?». La voz de Vera era pequeña. Maribel se arrodilló y acercó a sus hijos. «Porque sois míos, mis tesoros, mi propósito. Y tenía miedo de que si el mundo supiera de vosotros, intentarían usaros. La profecía os hace valiosos, y las cosas valiosas siempre están en peligro». «Pero no somos cosas», dijo Kate con ferocidad. «Somos lobos. Podemos luchar». «Lo sé, pequeña guerrera, pero soy vuestra madre. Es mi trabajo protegeros incluso del destino». «No tenemos miedo», dijo Saurin. Y al mirar a sus hijos, Maribel les creyó. Estaban creciendo fuertes, confiados, intactos por el mundo que había intentado romperla. Quizás eso era suficiente. Quizás cuando llegara el momento, estarían listos. Pero entonces la reina Fuego Helado había surgido del exilio. ¿Pero aceptaría el mundo su corona? ¿O vendrían a tomarla por la fuerza? La carta llegó una mañana de invierno 2 años después. Maribel estaba en el gran salón resolviendo una disputa entre 2 miembros de la manada cuando un lobo mensajero se tambaleó por las puertas. Estaba agotado, cubierto de nieve y llevaba las marcas neutrales de un mensajero de clan. Mensaje para la reina Maribel. Jadeó desde el Gran Consejo. El salón quedó en silencio. El Gran Consejo, el órgano de gobierno de todos los clanes de lobos, representantes de los 5 territorios principales que se reunían solo cuando los asuntos afectaban a todos los lobos. Maribel nunca había tratado con ellos directamente. Frosthaven existía fuera de su autoridad tradicional. «Dalo aquí», dijo ella. El pergamino estaba sellado con 5 marcas de cera diferentes, una por cada territorio. Maribel rompió los sellos y leyó. Su expresión no cambió, pero por dentro el hielo se extendió por sus venas. «¿Qué es?», preguntó Jackson. «Una citación». La voz de Maribel era plana. «El Gran Consejo exige mi presencia. Quieren discutir el asunto de la línea de fuego helado y su impacto en la estabilidad intermanada». Brenna maldijo. «Es una trampa, probablemente». Maribel leyó más. «Me han concedido paso seguro, garantizado por los 5 territorios». Ella levantó la vista y mencionaron específicamente que saben sobre mis hijos. La sala estalló en voces airadas. «No vayas», gritó Tobe. «Lo usarán para atacarnos o para llevarse a los trillizos». Alguien más gritó. Maribel levantó la mano y el silencio cayó al instante. 8 años de liderazgo le habían dado ese tipo de autoridad. «Voy», dijo. «Maribel». Brenna comenzó. «Voy», repitió ella firmemente, «porque si no lo hago,
usarán mi negativa como justificación para declarar a Frosthaven una manada errante. Unirán las manadas contra nosotros. Nos hemos vuelto fuertes, pero no podemos luchar contra todo el mundo de los lobos. Entonces vamos contigo, dijo Jackson. No, llevaré una pequeña escolta, 5 lobos. El resto de vosotros quedaos aquí y protegéis la manada. Hizo una pausa. Proteged a mis hijos. Keith, Vera y Sauron habían estado escuchando desde la esquina. A los 8 años, ya eran lo suficientemente mayores para comprender el peligro, lo suficientemente mayores para tener miedo, pero también eran los hijos de su madre. Nosotras también deberíamos venir, dijo Kate, dando un paso al frente. La carta nos mencionaba. Deberíamos estar allí. Absolutamente no, mamá tiene razón. Sauron se unió a su hermana. Ellos ya saben que existimos. Escondiéndonos no cambiará eso. Pero si venimos, si nos ven, tal vez entiendan que no somos una amenaza. Vera asintió, la escarcha brillando en sus dedos. Podemos mostrarles que somos buenos lobos, que la profecía no nos hace peligrosos. Maribel quiso negarse, quiso encerrar a sus hijos en la parte más segura de Frosthaven y nunca dejarlos cerca de la política o los consejos o cualquiera que pudiera hacerles daño. Pero tenían razón. El mundo ya sabía sobre los trillizos, y esconderlos solo haría que el consejo sospechara más. Bien, dijo, la palabra sabiendo a ceniza. Venís, pero os quedáis cerca de mí. Habláis solo cuando se os habla, y si algo se siente mal, corréis. ¿Entendéis? Los 3 asintieron solemnemente. El viaje a los terrenos del consejo tomó 5 días. Viajaron al sur a través de territorios que Maribel no había visto en 8 años. El paisaje era familiar y extraño a la vez. Reconoció puntos de referencia de su juventud, pero todo se sentía más pequeño de alguna manera, menos intimidante. Ella había cambiado, crecido más allá de la chica que había caminado por estos senderos. La escolta que había elegido era formidable. Jackson, Brenna, Tove, Rune y una feroz guerrera llamada Kilda. Todos leales, todos dispuestos a morir por su reina y sus hijos. Los trillizos viajaron en una carreta parte del viaje, aunque preferían correr en forma de lobo cuando el terreno lo permitía. Estaban emocionados a pesar del peligro. Esta era su primera vez dejando Frosthaven, su primer vistazo al mundo exterior. ¿Es eso Stonecrest?, preguntó Keith mientras pasaban cerca de fronteras familiares. Cerca de ahí, dijo Maribel. Estamos bordeando el territorio. ¿Crees que sabe que estamos aquí?, preguntó Vera en voz baja. Nuestro padre. No lo sé, pequeña escarcha. Pero Thorn sí sabía. En Stonecrest, el Alpha Thorn Blackidge estaba en su cámara del consejo sosteniendo un informe de sus exploradores. Maribel viajaba a los terrenos del consejo con 3 hijos. 8 años. 8 años desde que la rechazó. 8 años tratando de convencerse de que había tomado la decisión correcta. 8 años de su lobo aullando en protesta por el vínculo roto. Y ahora estaba de vuelta, una reina con hijos de quienes se rumoreaba que cumplirían una antigua profecía. Las edades coinciden, dijo Gavin en voz baja a su lado. Ahora era mayor, su cabello plateado blanco, pero sus ojos seguían siendo agudos. Si estaba embarazada cuando se fue, son míos. La voz de Thorn era hueca. Había sospechado durante años. El momento era demasiado perfecto, y las descripciones de los niños, por raras que fueran, mencionaban rasgos que solo podrían haber venido de sus 2 líneas de sangre. 3 herederos nacidos del rechazo. Tal como la profecía había descrito, deberías ir a la reunión del consejo, dijo Gavin. Verlos por ti mismo y decir que, lo siento, rechacé a su madre y la llevé al exilio. Podrías reclamarlos como tus herederos.
Fortalecería la posición de Stonecrest. Thorne se volvió hacia su consejero, los ojos brillando en oro. No son herramientas políticas. No. La ceja de Gavin se alzó. Entonces, ¿qué son? Porque ahora mismo son la clave de una profecía que podría remodelar el mundo de los lobos. Y su madre está construyendo un poder que rivaliza con los territorios principales. Si no actúas, alguien más lo hará. Thorne quería discutir, pero no podía porque Gavin tenía razón. Los terrenos del consejo eran territorio neutral, un vasto claro rodeado de antiguas piedras en pie. Cuando llegó el grupo de Marabel, docenas de otras manadas ya estaban presentes. Vio los marcadores territoriales, los clanes del este, las manadas de los pantanos del sur, los lobos de las montañas del oeste, y sí, los territorios del norte, incluyendo representantes de Stonecrest. Su corazón se apretó, pero siguió caminando. Los trillizos se mantuvieron cerca, sus ojos abiertos mientras observaban la reunión. Esto eran más lobos de los que habían visto en un solo lugar. Un heraldo anunció su llegada. Reina Marabel de Frosthaven y sus herederos, no hijos. La palabra fue deliberada. Marabel caminó hacia el círculo de piedras con la cabeza en alto. Los trillizos la flanqueaban, Keith a su derecha, Vera a su izquierda, Saurin ligeramente detrás. Su escolta formó un anillo protector. 5 lobos se sentaron en lugares ceremoniales. El Gran Consejo, cada uno representando uno de los territorios principales. El mayor habló primero. Reina Marabel, apreciamos su asistencia. Vine como me pidieron, dijo Marabel con frialdad, aunque cuestiono por qué una manada soberana necesita permiso para existir de un consejo al que nunca nos unimos. Murmullos corrieron entre los lobos reunidos. Frosthaven existe gracias a la estabilidad que hemos mantenido. Otro miembro del consejo dijo que este era más joven y de ojos agudos. Tu manada está construida con lobos errantes y rechazados. Eso nos hace preocupar. Mi manada está construida con lobos que merecían algo mejor de lo que recibieron. Marabel replicó, y la última vez que revisé, ofrecer santuario no era un crimen. Lo es cuando desestabiliza a otras manadas. El tercer miembro del consejo se inclinó hacia adelante. Hemos tenido informes de lobos que abandonan manadas establecidas para unirse a la tuya, tomando recursos, creando tensiones. Lobos que eligen abandonar situaciones opresivas por otras mejores. Marabel corrigió. No obligo a nadie a venir a Frosthaven. Nos eligen porque los tratamos con respeto. El cuarto miembro del consejo, una mujer de ojos amables, habló con más dulzura. No estamos aquí para atacarte, reina Marabel. Estamos aquí por la profecía y porque tus hijos representan algo que podría cambiarlo todo. Todas las miradas se volvieron hacia Keith, Vera y Saurin. Los trillizos se mantuvieron erguidos, negándose a ser intimidados. El corazón de Marabel se hinchó de orgullo. Mis hijos, dijo con firmeza, no son tema de discusión del consejo. Tienen 8 años. Son los herederos profetizados, dijo el quinto miembro del consejo. Nacidos de fuego helado y sangre de alfa, nacidos del rechazo, ¿crees que unirán los clanes o los verán caer? No puedes negar esto. No niego nada. Pero no dejaré que los uséis como peones. Nadie quiere usarlos. La mujer de ojos amables se puso de pie. Queremos protegerlos. La profecía habla de una gran guerra. Si no nos preparamos, si no trabajamos juntos, entonces trabajemos juntos, interrumpió Marabel. Dejad de oprimir a los miembros de vuestra manada. Dejad de castigar a los lobos por querer autonomía. Cread el tipo de estabilidad que no requiere una profecía para mantenerse.
Mis hijos no deberían tener que salvaros de vosotros mismos. Se hizo el silencio. Fue roto por una voz que Maribel no había oído en 8 años. Ella tiene razón. Thorne Blackidge entró en el círculo. Maribel contuvo el aliento. Se veía igual, más viejo, quizás más desgastado por la preocupación, pero aún así, increíblemente guapo. Todavía el lobo que le había prometido para siempre, y luego destrozó su mundo. Sus ojos se encontraron a través del círculo. Por un momento, la herida del vínculo, cicatrizada pero aún presente, se encendió. Dolor y anhelo y rabia, todo enredado. Entonces Maribel apartó la mirada. No le daría la satisfacción de su dolor. Ya no. Alpha Thorne, dijo el miembro más anciano del consejo, ¿tienes algo que añadir? Sí. La mirada de Thorne se dirigió a los trillizos. Maribel vio el momento en que el reconocimiento lo golpeó. Vio sus ojos abrirse. Vio sus manos apretarse. Él sabía. Esos niños, dijo en voz baja, son míos. La reunión estalló en voces sorprendidas. Kate, Vera y Sorin miraron al lobo que acababa de reclamarlos. Sus rostros eran indescifrables, pero Maribel podía sentir su tensión. No tienes derecho, dijo Maribel, su voz mortalmente tranquila. Me rechazaste, me desechaste, no tienes ningún derecho sobre ellos. No lo sabía. Thorne se acercó. No sabía que estabas embarazada. Habría importado. La pregunta fue una cuchilla. ¿Me habrías mantenido si lo hubieras sabido? ¿O el consejo simplemente habría declarado a mis hijos peligrosos también? Thorne se encogió. Eso pensé. Maribel se volvió hacia el gran consejo. Hemos terminado aquí. He respondido a vuestra citación. Mis hijos y yo nos vamos. Esperad. La mujer de ojos amables levantó la mano. Por favor, no somos vuestros enemigos. Pero las tensiones están aumentando en todos los territorios. Pequeños conflictos están escalando. Si la profecía es real, si se acerca la guerra, necesitamos estar preparados. Necesitamos vuestra ayuda. ¿Por qué debería ayudar a manadas que me habrían rechazado al igual que lo hizo Stonecrest? Porque no todos nosotros lo habríamos hecho. La voz de la mujer era suave. Porque algunos de nosotros creemos en lo que estás construyendo y porque tus hijos merecen un mundo que valga la pena heredar. Maribel quiso negarse. Quiso llevar a sus hijos y regresar a Frosthaven y no mirar atrás. Pero la mujer tenía razón. Si la guerra llegaba, no se detendría en las fronteras de Frosthaven. Sus hijos quedarían atrapados en ella, ayudara o no. Haré un trato, dijo Maribel. Trabajaré con el consejo, compartiré información, ayudaré a mediar conflictos, pero Frosthaven sigue siendo soberano. No nos inclinamos ante ningún alfa. No seguimos las leyes de ningún territorio excepto las nuestras. Y mis hijos nunca, jamás, serán usados como moneda de cambio política. ¿De acuerdo? Los miembros del consejo conferenciaron en voz baja. Finalmente, asintieron. De acuerdo, dijo el mayor. Entonces tenemos un acuerdo. Maribel se dio la vuelta para irse. Luego hizo una pausa. Miró a Thorne una última vez. Y tú aléjate de mis hijos. Perdiste el derecho a llamarlos tuyos hace 8 años. Se alejó, sus hijos y su escolta siguiéndola. Detrás de ella, Thorne los vio irse. Y por primera vez en 8 años, el alfa de Stonecrest se permitió sentir todo el peso de su error. ¿Cómo se vio? La reina Fuego Helado había reclamado su lugar en el mundo de los lobos. Pero, ¿la citación había traído respuestas o había despertado algo mucho más peligroso? Las semanas siguientes a la reunión del consejo fueron tensas. Maribel se volcó en su nuevo papel de mediadora, viajando entre territorios para resolver disputas. Era un trabajo agotador. Los alfas eran orgullosos y territoriales.
Lograr que se comprometieran era como intentar enseñar a la piedra a doblarse, pero lentamente estaba funcionando. Pequeños conflictos se resolvieron. Se establecieron acuerdos comerciales. La amenaza de guerra retrocedió centímetro a centímetro. En Frosthaven, los trillizos también estaban cambiando. A los 8 años, comenzaban a manifestar sus poderes. Keith mostraba signos de fuerza extraordinaria y brillantez táctica. El don fuego helado de Vera crecía, manifestándose a veces en hermosas exhibiciones de escultura de hielo, otras veces en peligrosas ráfagas. Cuando sus emociones se disparaban, Soren desarrollaba un raro don para sentir las emociones e intenciones de los demás, una empatía que lo convertía en un líder natural. Entrenaron duro, estudiaron más duro y hacían preguntas constantes sobre la profecía, sobre su padre, sobre el mundo más allá de Frosthaven. Maribel respondió lo que pudo, pero algunas preguntas no tenían buenas respuestas. Fue Keith quien sacó a relucir lo inevitable. «Quiero conocerlo», dijo una tarde. «A nuestro padre». Estaban en los aposentos privados de Maribel. Los 3 trillizos habían venido, lo que significaba que habían planeado esta conversación. Maribel dejó el informe que había estado leyendo. «¿Por qué?» «Porque él es parte de quienes somos», dijo Saurin en voz baja. «Nos has contado sobre él, sobre lo que pasó, pero queremos entender por nosotros mismos». «Es peligroso», dijo Maribel. «No porque sea violento, sino porque es débil. Dejó que otros tomaran sus decisiones por él. Rechazó lo que decía amar porque tenía miedo. Pero sigue siendo nuestro padre», dijo Vera, su voz pequeña. «¿No significa eso algo?» Maribel miró a sus hijos. Eran tan jóvenes, demasiado jóvenes para lidiar con esto, pero también eran herederos profetizados, hijos de 2 poderosas líneas de sangre, y merecían la verdad. «Él es vuestro padre», dijo con cuidado, «y si queréis conocerlo, no os detendré. Pero necesito que entendáis algo. Thorn Blackidge eligió a su manada antes que a mí, antes que a nosotros. Así es él. No esperéis que de repente se convierta en alguien diferente». «No lo haremos», prometió Keith. «Solo necesitamos saber». 2 semanas después, Maribel envió un mensaje a Stonecrest. La respuesta llegó rápidamente. Thorn accedió a reunirse en terreno neutral, solo él y los niños, con Maribel y una pequeña escolta presentes. La reunión se arregló en un claro a medio camino entre Frosthaven y Stonecrest. Maribel llegó temprano con los trillizos. Su corazón latía con fuerza, pero mantuvo su expresión tranquila por el bien de sus hijos. Cuando Thorn apareció entre los árboles, sintió la herida del vínculo arder de nuevo. 8 años y todavía le dolía mirarlo. Los trillizos se quedaron inmóviles, mirando al lobo que compartía su sangre. Thorn se detuvo a una distancia respetuosa. Miró a los 3 niños, su expresión una mezcla de asombro y dolor. «Keith, Vera, Saurin», dijo en voz baja, «he querido conoceros desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿por qué no viniste antes?» La voz de Keith era dura. De los 3, ella había heredado la mayor parte de la protectividad de Maribel. «Porque vuestra madre me pidió que me mantuviera alejado, y tenía todo el derecho. La rechazaste», dijo Saurin. No fue una pregunta. «Lo hice». La voz de Thorn era firme, pero Maribel podía oír el dolor debajo. «Cometí un error terrible. Dejé que el miedo y el deber anularan lo que mi corazón sabía que era correcto. Me he arrepentido de ello cada día desde entonces». «El arrepentimiento no arregla nada», dijo Keith. «No, no lo hace». Thorn miró a los ojos de su hija. «Pero espero que tal vez pueda ser parte de vuestras vidas de ahora en adelante, si me lo permitís». Los trillizos se miraron entre sí,
esa comunicación silenciosa que habían desarrollado a lo largo de los años. Fue Vera quien habló. No necesitamos un padre que rechazó a nuestra madre. Pero quizás podríamos tener a alguien que respete lo que ella ha construido, que nos vea como somos, no lo que alguna profecía dice que deberíamos ser. Puedo hacer eso, dijo Thorne inmediatamente. Quiero hacer eso. Entonces pruébalo. Kate dio un paso adelante. Ayuda a mamá. Ayuda a Frosthaven. Muéstranos que has cambiado. Thorne miró a Maribel. ¿Aceptarías mi ayuda? Cada instinto le gritó que se negara, pero vio la esperanza en los ojos de sus hijos. Vio que necesitaban esto. Necesitaban creer que su padre podría ser alguien que valiera la pena conocer. Frosthaven podría usar aliados, dijo con cuidado. Si Stonecrest quiere establecer una alianza formal, podemos discutir los términos. Los términos que quieras, dijo Thorne. No hagas promesas que no puedas cumplir. Maribel advirtió, a tu consejo no le gustará esto. Entonces cambiaré mi consejo. Su voz fue firme. He pasado 8 años dejando que otros dictaran mis elecciones. Eso se acabó. De ahora en adelante, lideraré según lo que sea correcto, no lo que sea cómodo. Fue lo correcto que decir. Pero Maribel había aprendido a no confiar en las palabras. Veremos, dijo. Durante los meses siguientes, algo inesperado sucedió. Thorne cumplió su palabra. Reestructuró el consejo de Stonecrest, removiendo a los lobos que habían presionado por el rechazo de Maribel. Estableció acuerdos comerciales con Frosthaven que beneficiaron a ambas manadas. Medió disputas en la región, usando su influencia para apoyar los cambios que Maribel intentaba hacer. Y lentamente, con cuidado, construyó relaciones con sus hijos. Los visitaba regularmente, traía regalos, contaba historias, les enseñaba sobre su herencia alfa. Maribel observaba con sentimientos encontrados. Una parte de ella se alegraba de que sus hijos tuvieran un padre, pero otra parte de ella nunca perdonaría a Thorne por los años que les había robado. Está intentándolo, dijo Brenna una tarde mientras veían a Thorne pelear con Sauron en el campo de entrenamiento. Lo sé. ¿Vas a dejar que siga intentándolo? Maribel permaneció en silencio durante un largo momento. Por los niños, sí, merecen conocerlo. Pero por mí, el vínculo está roto, Brenna. Algunas cosas no se pueden reparar, incluso los vínculos desvanecidos, especialmente esos porque se suponía que eran irrompibles, y él rompió el nuestro con palabras y cobardía. Maribel se apartó de la ventana. He construido una vida sin él, una buena vida. Ya no lo necesito. Pero necesidad y deseo eran cosas diferentes. Y a altas horas de la noche, cuando Maribel yacía sola en sus aposentos, a veces se preguntaba qué podría haber sido. Si Thorne hubiera sido más valiente, si el consejo no hubiera interferido, si hubieran criado a sus hijos juntos, entonces recordaría el dolor de aquella noche de bodas, la humillación, la soledad de aquellos primeros meses en el exilio, y se recordaría a sí misma que era más fuerte sola. La paz duró casi un año. Luego comenzaron los ataques, pequeños al principio, asaltantes golpeando manadas fronterizas, líneas de suministro interrumpidas, incidentes violentos aislados, pero escalaron rápidamente. Está coordinado, informó Jackson con gravedad. Alguien está organizando estos ataques, tratando de desestabilizar los territorios. ¿Quién?, exigió Maribel. No lo sabemos, pero quienquiera que sea son buenos. Atacan rápido, no dejan rastro y están específicamente atacando a las manadas que se han aliado contigo. La sangre de Maribel se heló. Están tratando de castigar a los lobos por trabajar con Frosthaven, o tratando de iniciar la guerra que mencionó la profecía. Las palabras de la mística resonaron en la mente de Maribel. Se acerca una gran guerra, y vuestros hijos son los únicos que pueden detenerla.
Había pensado que tenían más tiempo. Pensó que podría mantener a sus hijos a salvo un poco más. Pero el destino, al parecer, tenía otros planes. El primer ataque directo a Frost Haven llegó 3 semanas después. Maribel se despertó con alarmas y gritos. El humo llenaba el aire. Se levantó de la cama de un salto, ya transformándose parcialmente. Su poder fuego helado surgiendo instintivamente. Los niños, le gritó a Brenna, que corría por los pasillos, ya asegurados en la habitación segura. Maribel corrió hacia las murallas. Lo que vio hizo que su corazón se detuviera. Un ejército, al menos 100 lobos, todos con pieles teñidas de negro, rostros cubiertos. Habían traspasado las defensas exteriores y se abrían paso luchando hacia el complejo principal. ¿Quiénes son?, gritó Tobe por encima del caos. No lo sé, las manos de Maribel brillaban con una luz fría. Pero no van a salir de aquí vivos. Saltó de la muralla, aterrizando en medio de los atacantes. La escarcha estalló hacia la afuera. Los lobos gritaron mientras el hielo les envolvía las piernas. Maribel luchó con precisión y furia, su poder y sus habilidades de combate combinándose en algo aterrador. Pero eran tantos, y entonces lo vio. Un grupo separándose de la lucha principal, dirigiéndose directamente hacia el complejo donde estaba escondida la habitación segura. Iban tras sus hijos. Maribel corrió. Era más rápida que ellos. Su desesperación le daba velocidad. Llegó al complejo justo cuando los atacantes rompían la puerta. Los lobos de Frosthaven luchaban dentro. Jackson estaba allí, sangrando pero de pie. También Kilda. Habían formado una barrera protectora frente a la habitación segura, pero los atacantes seguían llegando. Maribel desató todo. La temperatura se desplomó. El hielo se extendió por cada superficie. Sus ojos brillaban de color azul plateado, y sus manos se movían en patrones que no conocía conscientemente, como si sus ancestros fuego helado la estuvieran guiando. Una ventisca estalló dentro del complejo. Cuando se despejó, todos los atacantes estaban congelados, no muertos, sino inmovilizados, atrapados en hielo que tardaría horas en derretirse. Maribel se tambaleó, el poder se agotaba de ella. «Los niños», jadeó. Jackson abrió la habitación segura. Kate, Vera y Saurin emergieron. Estaban ilesos, pero sus ojos estaban muy abiertos por el shock. «Mamá». Vera corrió hacia ella. Maribel abrazó a su hija, apretándola fuerte. Los otros dos se unieron al abrazo. «Estáis a salvo», susurró Maribel. «Estáis a salvo». Pero incluso mientras lo decía sabía la verdad. Esto era solo el principio. La guerra los había encontrado y nada volvería a estar a salvo. La pregunta es, ¿quién había enviado un ejército para robar a los niños profetizados? ¿Y sería el poder de la reina fuego helado suficiente para protegerlos de lo que vendría después? Los interrogatorios duraron toda la noche. Maribel interrogó personalmente a cada atacante capturado. La mayoría se negaron a hablar, pero finalmente uno se quebró. «Fuimos contratados», admitió el lobo, «por alguien de los territorios centrales. Nos pagaron para llevarnos a los 3 niños. Dijeron que eran demasiado peligrosos para dejarlos con una reina errante». «¿Quién te contrató?» La voz de Maribel era de hielo. «No lo sé, nunca les vimos la cara. Toda la comunicación fue a través de intermediarios, pero Maribel tenía sus sospechas. Alguien en el Gran Consejo, alguien que temía lo que los trillizos representaban, alguien que quería controlar la profecía en lugar de dejar que se desarrollara naturalmente. Envió mensajes a todas las manadas aliadas. Cobró cada favor. En 3 días había reunido suficiente evidencia para exigir otra reunión del Consejo. Esta vez no sería convocada. Ella los convocaría.
El consejo se reunió de nuevo, pero la atmósfera era completamente diferente. Maribel estaba de pie en el centro del círculo, sus 3 hijos a su lado. Pero no estaba sola. Detrás de ella estaban representantes de 40 manadas, pequeñas manadas, manadas fronterizas, pero también algunos de los territorios de nivel medio. Todos ellos aliados con Frosthaven, todos ellos cansados de las viejas costumbres. Alguien en este consejo, dijo Maribel sin preámbulos, contrató lobos para atacar Frosthaven, para secuestrar a mis hijos. Tengo pruebas. Presentó la evidencia. Testimonios de los atacantes capturados. Registros financieros que su red había descubierto. Un rastro que conducía de vuelta a uno de los territorios centrales. El rostro del miembro más anciano del consejo palideció. Estas son acusaciones serias. Son hechos. Los ojos de Maribel brillaron. Y he terminado de fingir que las viejas estructuras de poder funcionan. Habéis tenido siglos para crear un sistema justo. En cambio, habéis construido jerarquías que recompensan la crueldad y castigan la compasión. Habéis dejado que los alfas se conviertan en tiranos y lo llamáis tradición. No puedes derrocar al consejo, balbuceó un miembro. No estoy derrocando nada. Estoy ofreciendo una opción. Maribel hizo un gesto hacia las manadas detrás de ella. Estos lobos y cientos más han elegido un camino diferente. Un camino donde la fuerza se mide por la lealtad y la sabiduría, no por la dominación. Donde los lobos tienen autonomía sobre sus propias vidas. Donde los niños no son peones en juegos políticos. La profecía. Alguien empezó. La profecía. Maribel interrumpió. Habla de mis hijos uniendo los clanes, pero no dice cómo. Quizás no sea por la fuerza o la política. Quizás sea a través del ejemplo, a través de construir algo mejor e invitar a otros a unirse. Se volvió para dirigirse a toda la reunión, no solo al consejo. No os pido que os inclinéis ante mí. Os pido que os pongáis de pie conmigo para crear un nuevo consejo, uno que represente a todos los lobos, no solo a los poderosos, uno que proteja a los vulnerables en lugar de explotarlos, uno que gane respeto en lugar de exigirlo. Se hizo el silencio. Luego, uno por uno, los lobos comenzaron a avanzar, uniéndose al grupo detrás de Maribel. No fueron todos. Algunos territorios permanecieron leales a las viejas costumbres, pero suficientes se unieron para que el mensaje fuera claro. El mundo de los lobos estaba cambiando, y estaba cambiando porque una pareja rechazada se había negado a permanecer rota. El miembro más anciano del consejo se quedó de pie por un momento. Maribel pensó que lucharía, pero en cambio inclinó la cabeza. Quizás, dijo en voz baja, es hora de que los viejos lobos como yo se hagan a un lado, que un nuevo liderazgo nos guíe hacia una nueva era. Uno por uno, los otros miembros del consejo estuvieron de acuerdo. Se formó un nuevo consejo. Representantes de todo tipo de manadas, incluido Frosthaven. La estructura de poder pasó del control centralizado a la cooperación distribuida. No era perfecta, el cambio nunca lo es, pero era mejor. Mientras la reunión se dispersaba, Thorn se acercó a Maribel. «Lo hiciste», dijo. «Cambiaste todo». «Lo hicimos», corrigió Maribel, señalando a los lobos a su alrededor. «Esto nunca fue solo sobre mí. Pero tú lo empezaste, tuviste el coraje de alejarte de lo que estaba roto y construir algo nuevo». Thorn dudó. Debería haber tenido ese coraje hace 8 años. Sí, deberías haberlo tenido. La voz de Maribel era suave pero firme. No puedes cambiar el pasado, Thorn. Todo lo que puedes hacer es ser mejor de ahora en adelante. Lo sé y lo seré por nuestros hijos, si no por otra cosa. Maribel miró a los trillizos que reían con otros lobos jóvenes de su edad.
Tenía 9 años ahora, creciendo tan rápido. Pronto serían adolescentes, luego adultos, luego ocuparían sus lugares en este nuevo mundo que habían ayudado a crear. No necesitan que seas perfecto, le dijo a Thorne. Solo necesitan que estés presente, que seas constante, honesto. ¿Puedes hacer eso? Puedo. Él hizo una pausa. ¿Qué hay de ti? ¿Qué necesitas? Era una pregunta cargada. Maribel consideró cómo responder. La verdad era que no necesitaba a Thorne. No lo había necesitado durante años. Había construido una vida, una manada, un legado sin él. Pero necesidad y perdón eran cosas diferentes. Necesito que seas un buen padre, dijo finalmente. Necesito que apoyes los cambios que estamos haciendo. Y necesito que aceptes que lo que teníamos, el vínculo que perdimos, se ha ido. No se puede recuperar. El dolor apareció en el rostro de Thorne, pero él asintió. Entiendo. Bien. Maribel se dio la vuelta para irse, luego se detuvo. Pero quizás algún día podamos ser amigos. Copadres que se respeten mutuamente. Eso es lo mejor que puedo ofrecer. Es más de lo que merezco, dijo Thorne en voz baja. Mientras Maribel se alejaba, sintió un peso levantarse de sus hombros. La herida del vínculo que había dolido durante 9 años finalmente estaba verdaderamente curada. No porque el vínculo fuera restaurado, sino porque ella había hecho las paces con su pérdida. Había sido rechazada, exiliada, dejada embarazada y sola. Y había convertido ese dolor en poder, ese exilio en un reino, esa soledad en una familia de su elección. Los trillizos corrieron hacia ella, sus rostros brillantes de emoción. «Mamá, el anciano Fenwick quiere enseñarnos sobre las viejas historias», dijo Saurin. Y Tobe dijo, «Podemos ayudar a planificar la próxima reunión», añadió Kate. Vera simplemente abrazó a Maribel con fuerza, la escarcha brillando inofensivamente en sus dedos. Maribel abrazó a sus hijos y miró la reunión de lobos. Tantas manadas, tantos lobos, todos uniéndose para construir algo mejor. La profecía había dicho que sus hijos unirían los clanes o los verían caer. Habían elegido la unidad, pero no a través de la conquista o alianzas forzadas. A través de la compasión, a través de crear un mundo donde todos los lobos quisieran pertenecer. «Vamos», dijo Maribel a sus hijos, «vámonos a casa». Frosthaven esperaba. Y más allá, un futuro lleno de posibilidades. Había sido rechazada en su noche de bodas, expulsada llevando un secreto que debería haberla destruido. En cambio, la había convertido en una reina. Y sus hijos, esos preciosos trillizos nacidos del rechazo y el exilio, se habían convertido en el puente entre el viejo mundo y el nuevo, no porque la profecía lo exigiera, sino porque el amor, la lealtad y la negativa a romperse los habían forjado en algo extraordinario. La reina Fuego Helado y sus herederos, una familia que había cambiado el mundo. 10 años después, Maribel estaba de pie en las murallas de Frosthaven, observando el amanecer. El asentamiento había crecido hasta convertirse en una verdadera ciudad. Lobos de todos los territorios vivían allí ahora, atraídos por la promesa de igualdad y respeto. Los trillizos, ahora de 19 años, se preparaban para emprender sus propios viajes. Kate se estaba convirtiendo en una guerrera de habilidad legendaria. Vera había dominado su don de fuego helado y estaba enseñando a otros. Saurin era un diplomático dotado, ya mediando conflictos entre manadas distantes. Eran todo lo que Maribel había esperado que fueran. Fuertes, amables, sabios más allá de sus años. ¿Orgullosa?, preguntó Brenna, uniéndose a ella en la muralla. Más allá de las palabras. Deberías estarlo. Los criaste bien. Maribel sonrió. Los criamos bien.
Todo Frosthaven era cierto. Los trillizos pertenecían a toda la manada, habían sido criados por docenas de lobos, cada uno aportando sabiduría y amor. Esa era la verdadera fuerza de lo que habían construido. No un líder, sino una comunidad. Se van pronto, dijo Marabel suavemente. Volverán. Lo sé, pero aún es difícil. Brenna le apretó el hombro. Eso es la paternidad, amarlos lo suficiente como para dejarlos ir. Marabel observó a sus hijos en el patio de abajo, riendo y peleando, y viviendo las vidas por las que ella había luchado tan duro para darles. Había sido rechazada, rota, dejada sin nada más que 3 pequeños latidos y una determinación de sobrevivir. Y construyó un reino a partir de ese dolor. No por venganza, aunque había estado tentada. No por poder, aunque lo había reclamado. Sino por amor, por sus hijos. Por cada lobo a quien alguna vez le dijeron que no era suficiente. La reina fuego helado y sus herederos profetizados. Prueba de que los rotos podían volverse irrompibles, que los rechazados podían volverse irreemplazables, y que a veces las más grandes historias de amor no eran sobre lazos restaurados, sino sobre la fuerza para forjar nuevos a partir de las cenizas de los viejos. Marabel sonrió mientras el sol se alzaba sobre su reino. Era suficiente, siempre había sido suficiente, y esa fue la mayor victoria